Entonces, la idea es hablar de tres modelos. Son modelos de estructuras muy livianas comparado con modelos que vamos a ver después en la clase. Pero eso no significa que no sean modelos importantes o relevantes. Sobre todo, pues vamos a hablar del famoso CAPEM, que es un modelo de referencia muy importante en la literatura. Y de hecho, pues antes de que empecemos a hablar de pleno del mercado accionario, le pedí a Daniel Espinosa, nuestro profesor asistente, que en la clase siguiente les muestre y les cuente una aplicación práctica que tiene el modelo CAPEM, ¿sí? Para que ustedes vean también que algunas de las cosas que vemos pues tienen aplicabilidad, que no solo son modelos esotéricos. Muy bien, entonces voy a arrancar de una. El CAPEM. ¿Qué es CAPEM? Es el Capital Asset Pricing Model y probablemente es uno de los modelos financieros más conocidos, más famosos, más trabajados. Si ustedes han tomado alguna clase de finanzas, muy probablemente ya han hablado del CAPEM o lo han derivado o lo han estudiado. Y de hecho, pues en la introducción, cuando hablamos un poco de la historia financiera, mencionamos algunos de esos personajes. El CAPEM es una construcción que tiene varias representaciones y es, digamos, hay varios trabajos que van apuntando hacia la misma dirección. Entonces ustedes tienen ahí las referencias de Jack Traynor, de William Sharpe, de John Lindner, de Jan Mosin. Muchas veces se hace referencia a Lindner como uno de los precursores en esta literatura. Pero pues todos estos trabajos contribuyeron a lo que es un modelo muy establecido. De hecho, es un modelo que es, si se quiere, tan establecido que tiene varias versiones, ¿sí? Que en últimas todas llevan a lo mismo, pero bueno, ¿cómo se deriva, bajo qué sustento? Pues hay una multiplicidad de versiones del CAPEM. Todas al final, digamos, en su núcleo, tienen la misma lógica y es una tensión fundamental entre riesgos y retornos. De ahí parte, digamos, el modelo CAPEM y buena parte de la tensión o lo que queremos estudiar en esta clase es precisamente eso, y es cuál es esa tensión entre riesgo y retorno. Claramente podríamos vivir en un mundo donde no hubiera esa tensión, pero usualmente, si suponemos que los recursos son escasos y que las preferencias de los agentes son tales que siempre queremos consumir más y que hay riesgo y que tenemos cierta aversión al riesgo, va a ser muy claro que siempre vamos a tener esta tensión fundamental entre riesgo y retorno. Uno podría, por ejemplo, en un ambiente poco competitivo, donde hay agentes mucho más informados que otros, quizás pues podría ocurrir cosas como activos que sistemáticamente tienen retornos altos sin riesgo. Si ustedes ponen a pensar, pues eso abriría la posibilidad a violación de la ley de un solo precio y de la noción de arbitraje que teníamos, ¿sí? Como diríamos en Medellín o en lenguaje más paisa, eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Entonces, pues básicamente estos modelos son formalizaciones de esto tan bueno no dan tanto porque, pues de manera fundamental lo que están apuntando es que si uno quiere tener un retorno mayor, pues tiene que tener más riesgo, ¿sí? Obviamente lo que hace buena parte de la industria es tratar de vender muchas veces argumentos de arbitraje y es, bueno, de pronto hay fricciones de mercado o hay falta de información y por eso pues uno le podría tratar de mostrar a alguien que puede obtener más retornos sin riesgo, pero de forma fundamental en estos modelos eso no es posible. Entonces, hay varias versiones y derivaciones posibles. Yo diría que hay unas 3 conocidas y cualquier libro de finanzas o incluso en Wikipedia o en Google ustedes ponen derivación CAPEM o ecuaciones de CAPEM y les van a mostrar cómo está derivado. Como no es, para mí, digamos, más allá de las posibles derivaciones, creo que en el proceso de derivación del CAPEM no se aprende tanto.
les voy a mostrar digamos, una derivación no convencional que lo lleva a uno rápidamente al resultado que quiere sin poner mucha estructura, obviamente con varios supuestos que son de entrada, pues ya le ponen más condiciones al problema, pero que finalmente lo llevan a uno a lo mismo. Entonces, lo que les voy a mostrar es algo muy sencillo y es, imagínense el problema de optimización de un inversionista, ¿sí? Que básicamente lo que quiere encontrar son las ponderaciones de un portafolio de riesgo, es decir, tiene que escoger cuánto quiere invertir de su portafolio, cuáles son las fracciones de ese portafolio que quiere invertir en distintos activos, maximizando el Sharpe ratio del portafolio. Ya les muestro qué es el Sharpe ratio. El Sharpe ratio de un portafolio de un activo es el exceso de retorno en unidades de volatilidad del activo. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el Sharpe ratio o el Sharpe de las acciones? Ustedes lo que tendrían que mirar es, en promedio, cuál es el retorno de las acciones frente a un activo libre de riesgo. A eso ya lo hemos llamado exceso de retorno. Y ustedes dicen, bueno, el exceso de retorno en promedio es cuál, ajustado por la volatilidad o la desviación estándar de el retorno de sus activos, ¿sí? Entonces, acá, como les decía, no me pregunten mucho sobre por qué salió ese problema de optimización, ¿sí? Porque no es el problema de optimización usual que vamos a tener en esta clase. ¿Recuerdan que el problema de optimización era partiendo de unas preferencias que uno puede racionalizar, una restricción presupuestal? Pues uno dice, bueno, la gente lo que quiere optimizar es su bienestar. Acá estamos imponiendo este problema de optimización y lo estamos imponiendo es porque queremos llegar rápidamente al resultado del CAPEN. Entonces, esto no es relativamente un modelo microfundamentado, claramente, porque no estamos partiendo de las preferencias para llegar a este tipo de función de utilidad. Estamos imponiendo que alguien quiera hacer este tipo de maximización y es, bueno, tiene un portafolio S con un vector de ponderadores omega. Omega es un vector que me dice a mí cada uno de los activos que yo tengo, cómo los voy en qué fracción los voy a tener en mi portafolio. De hecho, pues el retorno del portafolio va a estar dado por la sumatoria de cada uno de esos activos I con un ponderador omega I. Y en general, pues vamos a usar la noción de retorno del mercado, suponiendo que el portafolio de este agente es suficientemente amplio para ser representativo de un mercado financiero ampliado, ¿sí? Y eso es algo que luego vamos a discutir porque en general en la práctica, pues muchas veces cuando hablamos de retorno al mercado hablamos de un mercado en particular que es el mercado accionario. Y por ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde el mercado accionario tiene una profundidad muy grande, ese no es un supuesto muy loco porque, por ejemplo, cuando uno está invertido por ejemplo, en el Russell 2000, ¿sí? O incluso en el Standard & Poor's 500, muchas veces ya al tener participación accionaria de 500 empresas o 2000 empresas, pues uno está expuesto a muchos otros mercados a través de esas empresas, ¿sí? Entonces, por decir alguna bobada, ustedes saben que Tesla en estos días hizo una inversión grande en bitcoins. Entonces, pues si uno está comprando la acción de Tesla, ya tiene una exposición al Bitcoin, así no sea parte del mercado de criptomonedas o criptoactivos. Entonces, la noción de retorno al mercado es una noción teórica que en principio busca hablar de que el mercado es todos los activos disponibles. Entonces, recuerden que nosotros hablamos de un espacio de pagos, pues el espacio de pagos se construye con todos los activos que el inversionista tiene a su disposición. En general, cuando uno piensa todos los activos que tienen a la disposición los agentes, pues son muchísimos y no necesariamente de la misma naturaleza del mismo mercado, porque así como alguien se puede comprar una casa, se puede comprar un taxi o se puede comprar una acción. Entonces, el retorno al mercado tendría que incluir taxis, retornos de taxis, retornos de casas, ¿sí? Cosas de ese estilo. Entonces, cuando el mercado accionario es muy profundo y muy líquido, uno puede decir que es una buena proxy. En mercados más pequeños como el nuestro, pues muchas veces vamos a decir que el retorno al mercado es el retorno al mercado accionario, pero se sabe que si uno está expuesto
solo las acciones del Colcap, está dejando en buena parte muchos de los activos que son relevantes en Colombia. Muy bien. Entonces, este es un buen ejercicio y es hacer este problema de optimización que es muy sencillo y es cojan y maximicen SW sabiendo que el retorno del portafolio es la sumatoria de RI omega I. Eso sería algo que ya pueden hacer ustedes si yo los dejaba y apagar la cámara un rato. Pero bueno, es tricky, ¿sí? Y ahí les doy las ayudas y ya lo vamos a hacer paso por paso. Porque básicamente acá se necesitan un par de trucos para que esa condición de primer orden sea fácil de solucionar. Lo primero es acordarse de la definición de qué es la desviación estándar, ¿sí? Ahí lo tengo en notación en inglés. En español sería desviación estándar, en inglés es standard deviation. Y el standard deviation es la raíz cuadrada de ¿qué? Del valor esperado de la variable al cuadrado menos el valor esperado de la variable todo al cuadrado, ¿sí? Esa es la definición de desviación estándar, que es la raíz cuadrada de, bueno, recuerden que la varianza, básicamente lo que me está diciendo a mí es en promedio cuánto difieren en las observaciones de su promedio, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos mirando, una medida de distancia entre cada una de las observaciones y el promedio. Y bueno, la desviación estándar es una transformación de la varianza, simplemente pues es en unidades, porque escalamos todo cuadrado para que les da una distancia que tenga significado y luego le hacemos la raíz cuadrada. Entonces, esa es la primera ayuda. La segunda ayuda es, vamos a necesitar saber que el valor esperado de XY, bueno, o que la covarianza es igual al valor esperado de XY menos el valor esperado de X por el valor esperado de Y. Esto en esta clase lo vamos a usar bastante. Son cosas que vamos a usar muchísimo. No solo en este modelo, sino después. O sea, que es bueno que se vayan familiarizando con los 5 trucos que se necesitan en esta literatura. Y el otro truco que no es obvio, pero facilita mucho el álgebra y la interpretación es escribir la tasa libre de riesgo o el factor de libre de riesgo R barra como la sumatoria de R barra para todos los omega I. Es decir, que cuando uno esté encontrando la derivada con respecto a omega I, se dé cuenta que al derivar R barra con respecto a omega I, uno vuelve a obtener un R barra, ¿sí? Muy bien. Entonces, esos son dos truquitos. Ya vamos a ir en la derivación. Entonces, dame un segundo, Juan Felipe, vamos acá y luego volvemos a tu pregunta. Entonces, ¿cuál es la derivada de S con respecto a omega I? ¿Y por qué estamos haciendo la derivada con respecto a omega I? Porque lo que yo quiero es maximizar el retorno en mi portafolio. Y la pregunta que me estoy haciendo es, bueno, si yo muevo un epsilon de omega I de este activo, ¿será que el retorno del portafolio aumenta o disminuye? Y pues en el margen lo que queremos es que esa derivada sea cero. Es decir, que cada uno de esos omega I está sobre un máximo local, por lo menos, ¿sí? Acá no nos vamos a preocupar por mostrar que esto es un máximo global y uno en principio pues debería tener condiciones de concavidad y demás, pero créanme que este es un problema bien identificado y la derivada hace que yo me garantiza o estoy garantizando que estoy asignando a cada uno de los activos su proporción óptima. Muy bien. Entonces, en últimas, lo que tenemos que hacer acá, y empieza mi rayadera aleatoria. A ver, ¿dónde apareció? Acá. En últimas, lo que queremos hacer es la derivada de esta expresión con respecto a omega i. ¿Sí? Esa es la derivada que tenemos que hacer. Lo escribí así porque pues incluso es más fácil, siempre es más fácil hacer la derivada de un producto. Pero bueno, si se acuerdan de la derivada de un coeficiente, de un cociente, lo mismo. Pero bueno, entonces lo primero es, vamos a derivar el primer término, dejando constante el segundo, y luego vamos a hacer lo propio. Entonces lo primero es, necesitamos encontrar la derivada de este término contra omega i, ¿sí? Fíjense que la derivada de esto con respecto a omega i es... y por eso les decía, acá está el truco y es que, pues, esto RW es una sumatoria, ¿sí?
es una sumatoria de los omega i de cada uno de los RI. Entonces, cuando yo, y la sumatoria, la probabilidad es una sumatoria frente a estados, ¿sí? Esa sumatoria se va a mantener. Yo puedo entrar a la derivada hasta donde está el omega i y por tanto me va a dar un RI menos R, ¿sí? Y el valor esperado se mantiene porque esa es la sumatoria con respecto a las probabilidades. La derivada no está cambiando eso. Y esto dividido por la desviación estándar, que es el segundo término. Entonces, este primer término es muy sencillo. Aunque si uno no usa este truquito, pues la derivada no es tan fácil, ¿sí? Porque puede ignorar que este R barra permanece ahí. El otro término es, yo dejo el primer término constante y ahora derivo esto. Esto está a la menos 1, entonces el menos 1, el exponente lo tenemos acá. Todo esto a la menos 2 y ahora tenemos que hacer la derivada de la desviación estándar con respecto a omega i. Entonces, esta línea básicamente no hice nada, ¿sí? Simplemente pues para ilustrarles, reescribí esto igual. Y de hecho, pues acá entre estas dos líneas lo que vamos a hacer es organizar. Lo que voy a hacer es, fíjense que acá me va a quedar una desviación estándar al cuadrado. Eso todo este término me lo puedo llevar al otro lado de la ecuación. Entonces se va a ir el menos. Y acá tengo un término al cuadrado, entonces yo multiplico todo a ambos lados por la desviación estándar y en este caso solo me quedó esto. Y acá en vez de tener un cuadrado me quedó una desviación estándar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos o no? Ahora sí, Juan Felipe tiene una pregunta. Juan Felipe, si no hay preguntas, sigo. Listo. Entonces, este término pues es un poquito más... más enredado, y ese es el que lo podrían hacer de tarea. La pista es que yo lo que voy a tener acá es, estoy derivando la desviación estándar con respecto a omega i. Eso en últimas, espérense un segundo, va a ser igual a, tengo que derivar esta expresión. Entonces, fíjense que cuando yo lo que quiero derivar esto es con respecto a omega i. Entonces, lo primero es que todo esto está elevado a la 1/2, ¿sí? Entonces, este 1/2 va a bajar y yo voy a tener 1/2 a la menos 1, me va a dar un menos 1/2, ¿sí? Ese menos 1/2 es como tener la desviación estándar en el denominador. Y de ahí va a salir este término. ¿Sí? Este término sale de ahí. Simplemente estoy reexpresando la derivada afuera. Y luego tengo que ir a mirar qué hay aquí adentro. Y bueno, acá adentro cuando ustedes miran lo que me va a quedar es, yo tengo la esperanza de este R al cuadrado. Acá me va a quedar un 2 por R omega por la derivada dentro del R omega, que va a ser el W, este omega i, ¿sí? Y acá también me va a quedar un menos 2, el valor esperado, y también me va a quedar el omega i. Bueno, esto hay que hacerlo con calma, pero básicamente lo que les quiero, a la expresión que hay que hacer, que hay que llegar es que, pues esto en últimas, cuando yo derivo me va a quedar con el valor esperado de x menos el valor esperado por xy, donde x es este término del R omega y este es el RI. Profe, qué pena, ¿no faltaría la condición de que los pesos suman uno para llegar a una solución analítica? ¿Cómo? Espera, que es que no te escuché. ¿Sí? Que si no faltaría la condición de que los pesos deben sumar uno para llegar a una condición analítica. Sí, sí, sí. Es claramente como son ponderadores, tienen que sumar uno, sí. Sí.
Es bien entendido que son ponderadores. La podemos escribir, sí, o tendría que estar escrita por ahí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, en este problema la solución, si quieren luego en las notas se las paso más línea por línea, o luego grabo un video con la derivación, porque la verdad este lapicito es muy incómodo para escribir ecuaciones. En últimas, esta expresión lo que me muestra a mí es que la condición de primer orden de este problema de optimización me exige a mí que el valor esperado del exceso de retorno de cualquier activo y, ¿sí?, debería ser proporcional al exceso de retorno de todo el portafolio, ajustado por la varianza, con la covarianza entre el retorno del mercado, el retorno del portafolio y cada uno de los activos. Y básicamente ese es el modelo CAPEM. El modelo CAPEM lo que me está diciendo es lo siguiente, y es a la hora de formar un portafolio, y ustedes, por eso les digo, si quieren ver otras derivaciones del modelo CAPEM, pues en general en últimas hay todas las derivaciones que pasan por trazar la frontera eficiente de portafolio, que es que uno empieza a combinar activos con el activo libre de riesgo. En últimas, sea como sea la derivación, estos modelos lo que van a llegar es a lo siguiente, y es que un activo debería tener un exceso de retorno proporcional a qué tanto covaría el activo con el mercado. ¿Sí? Entonces, de aquí salen dos cosas muy, muy obvias. Lo primero es que la tasa libre de riesgo debería tener en principio una covarianza cero con el mercado. ¿Sí? Es decir, si yo hago esta condición para RI, donde RI es R, pues el activo libre de riesgo no debe tener exceso de retorno y debe ser algo que no covaría. ¿Sí? Y lo otro es que en últimas, y esto lo vamos a analizar con más detalle cuando veamos la literatura empírica, este modelo que me está diciendo es que la prima de riesgo de un activo siempre viene por el riesgo agregado al mercado. Es decir, si yo tengo un portafolio súper diversificado, los riesgos idiosincráticos de los activos no deberían tener una prima anticipada de riesgo, ¿sí? Porque todo ese riesgo idiosincrático se debería, digamos, dado que yo estoy diversificado, no va a afectar mi portafolio. El riesgo que debería tener compensación es el riesgo que no es diversificable. Es decir, es un riesgo que yo no puedo diversificar invirtiendo en muchos activos, sino que es un riesgo sistémico, un riesgo coordinado, un riesgo, si quieren, llamamos de correlación, donde todos los activos se ven afectados porque es el mercado al que se mueve y todos tienen exposición a ese riesgo agregado. Esto lo vamos a ver después en el contexto de un modelo con preferencias y demás, y ahí pues queda un poco más claro, porque de hecho pues el modelo, este es un modelo financiero, no macrofinanciero, este es un modelo financiero, luego les muestro el primo es muy parecido, pero el primo tiene un contenido mucho más claro desde el punto de vista macro. Pero en este modelo financiero pues aprende uno varias cosas, y es uno, lo que le importa a un inversionista es el riesgo sistémico, ¿sí? Es decir, el riesgo que no se puede diversificar porque no hay forma de diversificarlo porque está moviendo todo el mercado. Y cada uno de los activos debería estar en correlato de cuál es esa exposición que tiene al riesgo sistémico y cómo medimos esa exposición con esta covarianza. Una covarianza positiva significa que yo tengo un activo que va a fluctuar positivamente con el mercado.
Es decir, me agrega riesgo sistémico. Una covarianza negativa debería ser algo que se vuelve como una especie de seguro hedge porque me reduce la exposición al riesgo sistémico, ¿sí? Y la tasa de riesgo es el ancla, de tal manera que es el activo que pues no se está moviendo, no tiene correlación con el mercado. Esas son las condiciones del CAPM. Ahora cambiamos un poquito de notación. Fíjense acá, esta es la misma ecuación. Acá lo que estoy diciendo es exactamente lo que les acabo de decir. El exceso de retorno de cualquier activo está determinado por el exceso de retorno del mercado y la covarianza del activo frente al riesgo del mercado, ¿sí? Ahora, fíjense que en general, si uno hace una regresión, ¿cuál es el coeficiente de una regresión? El coeficiente de una regresión es la covarianza, ¿sí? Ajustado por la varianza de la variable explicativa. Ese es un beta. Recuerden que beta es x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta y. X transpuesta y es una esperanza, eso es decir, una covarianza, porque es la esperanza de la distribución conjunta de dos variables. Ese es el x transpuesta y. Y el x transpuesta a la menos 1, el menos 1 está acá, el x transpuesta x es cuánto se está moviendo la variable explicada. Entonces, de esta expresión hay un análogo empírico muy claro y es una regresión lineal donde yo puedo obtener cuál es el exceso de retorno de un activo en función de cuál es el exceso de retorno del mercado. De tal manera que beta o el coeficiente de mínimos cuadrados ordinarios es exactamente esa relación o esa covarianza que me está dando la exposición que tiene el activo al mercado. Y a ese beta, en la literatura macrofinanciera lo vamos a llamar el precio de riesgo del mercado, ¿sí? Y si en esta es una condición teórica, porque les dije, esta condición sale de los datos, pues el análogo empírico es tener una regresión donde yo miro si los excesos de retorno de un activo en particular o de un portafolio en particular se alinean de manera apropiada con o mejor dicho, yo puedo recuperar en principio cuál es esa exposición, ese precio de riesgo del mercado, mirando cuál es el exceso de retorno del mercado como un todo. En la teoría, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la teoría y este análogo empírico? Pues que en la teoría este alfa debería ser 0, ¿sí? Y obviamente pues este epsilon debería estar bien comportado, no debería estar correlacionado, no debería tener ningún problema ni de heteroceasticidad, debería tener normalidad, etcétera, etcétera. Todos los supuestos de una regresión clásica. En el mercado la expresión general alfa viene de la capacidad que tiene un manejador de portafolio o un inversionista de lograr generar un exceso de retorno que no tiene una covarianza con el riesgo del mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que los Juan Pablos, acá hay dos Juan Pablos que justo los tengo acá en mi pantalla, pero el resto no lo veo. Bueno, veo a José. Los Juan Pablos, así como están de moda los Daniels, hacen un fondo de inversión y nos publican los domingos cómo les va en su fondo de inversión. Y dicen, los Juan Pablos dicen, nosotros vimos una clase macrofinanciera, somos unos berracos, tenemos estrategia de portafolio brillante y nos dicen, mire el alfa que genero yo. ¿Y qué es el alfa? Es que ustedes meten la plata con los Juan Pablos y los Juan Pablos generan unos retornos de su portafolio, un exceso de retorno en su portafolio, que no lo logramos explicar con la exposición que tiene ese portafolio al riesgo del mercado, ¿sí? Cuando hay oportunidades de arbitraje, pues debería haber alfas, ¿sí? Cuando los mercados son eficientes, no en el sentido de información, que luego lo vamos a ver, que es el sentido más importante, sino cuando los mercados son eficientes a la hora de eliminar posibilidades de arbitraje, pues los alfas deberían ser pequeños. Y es una literatura que en esta clase no vamos a tratar, pero es una literatura muy interesante en finanzas y es realmente si los manejadores de portafolio generan o no alfa,
Y pues es algo que obviamente que siempre habrá el intento de, pero la literatura, yo diría que en buena parte muestran que, por ejemplo, cuando uno mira la industria de hedge funds, los hedge funds en promedio no generan alfa, ¿sí? Sobre todo cuando uno tiene una muestra larga. Entonces, puede haber como oportunidades donde los retornos de algunos manejadores parecen muy buenos, pero luego entonces se totean y en promedio terminan generando algo parecido al mercado. Pero bueno, ese es como el sueño de cualquier inversionista y manejador de portafolio. Inversionista, conseguir un portafolio que genere alfa, de un manejador o gestor de portafolio mostrar que genera un alfa, es decir, que está ofreciendo algo más allá de la compensación al riesgo sistémico. Esta es la piedra angular de las finanzas clásicas, este modelo CAPM, ¿sí? Luego, digamos, a raíz no, luego en toda la clase lo que vamos a mostrar es que la piedra angular de las finanzas clásicas tiene varios problemas cuando uno mira otro tipo de evidencias. Y es algo que todavía sigue en revisión, ¿sí? Luego les voy a mostrar que, por ejemplo, parece haber excesos de retorno que no están correlacionados sistemáticamente con el precio de riesgo de mercado. Ahora, eso no abre la caja de Pandora, no es que son muchas dimensiones, pero sí parece que tenemos unas fuentes de riesgo que no están resumidas en el riesgo de mercado. Y esa es una discusión que vamos a tener ya en un par de semanas. Ahora vamos a derivar el modelo CAPM, y por eso les digo, si ustedes ponen en Google Scholar o en Google CAPM, pues les sale todo lo que quieran, ¿no? Habido y por haber. Es un modelo de los 60, se estudia muchísimo, todos los colores, todos los sabores. Vamos a ver un primo que es el primo feo de la familia, el primo impopular, pero es el que es el más relevante para esta clase. Y es el Consumption Capital Asset Pricing Model, CCAPM, las C iniciales de consumo. Y bueno, este modelo, luego les voy a mostrar por qué ese modelo fue de la familia, pero es el modelo que en principio un macroeconomista o un economista arrancaría y es decir, bueno, muy bien con todas esas, con los supuestos que hacen los financieros de cuál es el problema de optimización de fulanito y sutanito, pero nosotros en economía estamos convencidos que la gente tiene unas preferencias, tenemos todos unos supuestos de cómo de esas preferencias se pueden construir funciones de utilidad que dependen, por ejemplo, del consumo, que pueden depender de otras cosas, y de ahí yo puedo construir cuál debería ser los excesos de retorno en portafolio y podría mirar qué condiciones hay. Entonces, esto ya lo vimos, pero lo vamos ahora a ver a la luz de lo que ya vimos con el CAPM. ¿Y cuál es el problema de optimización? El problema de optimización es un problema de optimización intertemporal de consumo con un factor de descuento constante beta, donde hay incertidumbre. La gente no conoce a ciencia cierta qué le va a pasar con su ingreso en el segundo periodo. Está tratando de maximizar esa senda de consumo intertemporal, escogiendo además unos activos que tienen unos precios Q y tienen unos pagos D. Ahí tendría que ser X si fuéramos consistentes con la notación inicial. Es algo que luego en las notas voy arreglando. Porque recuerden que lo que no me gusta de la D es que a veces pensamos que D es dividendos y cuando estamos pensando acá es en pagos, ¿sí? Los payos. Entonces, este es un problema que ya vimos. De hecho, se acuerdan que ya lo vimos y ya lo analizamos. Ahora, al final, ¿a qué condición llegábamos? ¿Se acuerdan? Llegábamos a esta condición que yo les había dicho que la vamos a ver muchas veces en la clase, que es con ese problema de optimización, al final nosotros encontrábamos que podíamos definir un factor estocástico de descuento, que el factor estocástico descuenta la tasa intertemporal de sustitución de consumo y que cualquier retorno el retorno de cualquier activo Y, no importa cuál fuera, en ese modelo tenía que satisfacer esta ecuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, ahora, de esa ecuación
se desprende lo siguiente. Recuerden que habíamos dicho, y me devuelvo un segundo porque esto lo vamos a usar muchas veces en la clase. Esta era una ayuda para este problema, pero lo vamos a usar acá también. Habíamos dicho lo siguiente, que es... ¿dónde está mi lapicito? Acá. Habíamos dicho, la covarianza de XY es igual al valor esperado de XY menos el valor esperado de X por el valor esperado de XY. ¿Sí? Bueno, vamos a usar esa ecuación, solo que ahora lo que vamos a tener es que tenemos un factor estocástico que está multiplicando un retorno. Entonces vamos a escribir ese valor esperado como la covarianza más la esperanza de cada uno de esos activos, perdón, de cada una de esas variables, que es el factor estocástico descuento y los retornos. Entonces, de esta ecuación inicial de precios, por un lado vamos a tener un 1 y por el otro lado vamos a tener un valor esperado de M por el valor esperado del activo más la covarianza que la podemos pasar acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el valor esperado del factor estocástico de descuento? La tasa marginal. De sustitución, sí, Sí. está bien. Esa es una respuesta que está bien, pero acá lo que vamos a usar es que esta es la definición, y está bien. Y nosotros sabemos en este modelo exactamente cuál es el factor estocástico de descuento, pero también sabemos lo siguiente. Escriban esta ecuación no para un activo Y, escriba para un activo que llamémoslo R barrita o RF, que es un activo libre de riesgo. Si la escribimos para este activo, ¿cómo queda esta ecuación? Me queda 1 es igual al valor esperado, me queda la misma ecuación, ¿sí? Pero hay una diferencia y es que la tasa libre de riesgo, el activo libre de riesgo, no tiene incertidumbre. Entonces, este valor esperado no aplica en el sentido de que yo sé siempre cuál es esa tasa, entonces yo esa tasa la voy a tener, la puedo sacar de ese valor esperado y lo voy a tener acá. Voy a tener el valor esperado del factor estocástico de descuento va a ser igual a 1 sobre RF. Entonces, este término lo puedo escribir como 1 sobre R barrita. ¿Sí? Puedo pasar a multiplicar el R barrita aquí, el R barrita acá, y pasar este 1, que ya ahora va a ser la tasa de riesgo, al otro lado. Y me voy a quedar con la covarianza, que está multiplicado por el R, pero el R lo vuelvo a escribir como 1 sobre esto y multiplico arriba abajo por la varianza. Esto es algo que estoy multiplicando y dividiendo. ¿Sí? Esto es igual a 1. Pues simplemente estoy manipulando la expresión. ¿Me siguen o no? Sí. Voy a repetir los pasos de cómo pasamos de acá a acá y de acá a acá. Este paso es muy sencillo. De acá a acá, lo único que voy a hacer es abrir el valor esperado. El valor esperado de las variables siempre es el valor esperado de cada una de las variables más la covarianza de las dos variables. Sí, esa es una definición. Esa es la definición de covarianza. Entonces, de esta ecuación a esta ecuación lo que tengo es que tengo 1 va a ser igual al valor esperado de M por el valor esperado de R más la covarianza. Entonces, la covarianza la paso al otro lado, me queda 1 menos la covarianza y acá me quedan los dos valores esperados. Lo otro que yo sé es que para el activo libre de riesgo, esta ecuación también aplica. ¿Sí? Y cuando yo aplico esta ecuación para activo libre de riesgo, lo que va a tener es que es 1 igual al valor esperado de M por la tasa libre de riesgo. Pero la tasa de riesgo no tiene nada incierto, ¿sí? De tal manera que yo puedo sacar la tasa de riesgo de la esperanza, porque la tasa de riesgo, recuerden, la esperanza en este caso es una suma de probabilidades y la suma de probabilidades pues siempre tiene, así sean las probabilidades, siempre tengo la misma tasa libre de riesgo en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3. Entonces saco la tasa
y me queda que 1 sobre R es igual al valor esperado de M. Entonces, este valor esperado lo puedo reemplazar como 1 sobre R. Ese R lo multiplico a todo lado, al otro lado me queda un R menos covarianza de MRI por R barrita. Este R lo va a pasar a otro lado y ya tengo este primer término. Y acá lo que me quedó es menos una covarianza por R barrita. R barrita es 1 sobre el valor esperado. Entonces, lo cambié y lo volví a cambiar. ¿Sí? Es una forma de mostrarles cómo estoy llegando. Y luego multiplico arriba abajo por la varianza del factor estocástico de descuento. Una cosa que es importante y es que, y es sutil, de pronto no lo han notado, y es que en este modelo escribimos todo con un valor esperado condicional. ¿Qué significa que estemos trabajando con un valor esperado condicional? Muchas veces vamos a trabajar con un valor de esperado incondicional, es decir, el promedio o una esperanza iterativa. Acá lo estamos escribiendo con el valor esperado incondicional y es importante porque a la hora de mirar dos datos hace una diferencia qué valor esperado tenga uno, porque en este modelo yo me estoy formando unas expectativas de T más 1 con información hasta T, ¿sí? Entonces, en general en estos modelos, si bien yo puedo volver a tomar un valor esperado acá y se me va el valor esperado condicional, yo lo puedo escribir de manera más laxa con un valor esperado que es condicional, es decir, condicional en unos observables en tiempo t. Muy bien. Y fíjense que de hecho acá lo que tengo es el valor esperado en tiempo t del retorno y tengo la varianza y el valor esperado, todos condicionales y la varianza condicional. Esta misma ecuación se puede escribir igual sin condición, sin que sea el valor esperado condicional y la varianza condicional, ¿sí? Pero se los menciono para que lo tengan en cuenta, porque no es lo mismo un valor esperado, que es un promedio, que cuando tengo el valor esperado condicional. Muy bien. De hecho, en esta de la expresión anterior, cuando a esta ecuación le aplico el valor esperado, yo puedo volver a escribir todo esto de tal manera que tengo son valores esperados y varianzas, ¿sí? Y eso es importante porque eso me pasa a mí de unas varianzas esperadas y unas varianzas esperadas condicionales a unos valores esperados, unas varianzas que son incondicionales, que tienen un correlato en los datos como promedios, ¿sí? O muestras grandes. Y fíjense ustedes que porque este es el primo feo. Bueno, porque esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación que es muy parecida al CAPM, al Capital Asset Pricing Model. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo a mí es, mire, el exceso de retorno de un activo, ¿sí? Va a depender de cómo se mueva el factor estocástico de descuento, que es algo que no depende del mercado, ¿sí? Y que es común a todos los activos. Este pedazo del término es común para todos los activos. Un activo y un activo J tienen este término igual. Lo único que va a variar un activo Y es cómo covaría su retorno con el factor estocástico de descuento. Entonces, si yo tuve una regresión y arranco quizás por abajo, que es más fácil, si yo hago un análogo de esto en los datos, la regresión que uno tendría que correr es el exceso de retorno de cualquier activo debería estar en función del factor estocástico de descuento, de tal manera que el beta lo que me va a decir es cómo covaría, ¿sí? Cómo covaría el factor,
perdón, el factor estocástico de descuento con el retorno de cada uno de los activos. Entonces, en esta literatura, a este término lo vamos a llamar el precio de riesgo del mercado, market price of risk, ¿sí? Porque esto es algo que no es diversificable, es decir, cómo varía mi factor estocástico de descuento, eso no es diversificable, es algo que no puedo compensar, que no puedo diversificar. Y luego lo que va a tener es un beta que me dice a mí cómo varía el retorno de un activo con mi factor estocástico de descuento. Entonces, ¿qué es lo distinto entre el CAPM y el CKPM? Bueno, lo distinto entre el CKPM y el CAPM es que acá la covarianza relevante no es con el retorno del mercado, sino con el factor estocástico de descuento. Entonces, la definición de riesgo está dada por los primitivos de las preferencias de las personas y cómo construyen su factor estocástico de descuento. Un activo es más riesgoso, ¿sí? Si tiene, en este caso, fíjense que es una menos covarianza. Entonces, hay que invertirlo, pero un activo es más riesgoso, o sea, tiene un mayor beta mientras esa covarianza sea menor. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen un activo, ¿sí? Que tiene un retorno bajo, ¿sí? Cuando ustedes tienen un consumo súper pichurri. Mejor dicho, están en la mala. ¿Qué pasa cuando el consumo es bajo? ¿Qué le pasa a la utilidad marginal del consumo? ¿Es alta o baja? Alto. Alta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un activo que tiene retornos bajos y la utilidad marginal del consumo es baja, tiene un activo que tiene una covarianza baja entre el retorno y la utilidad marginal, y tomemos como dado la utilidad marginal del consumo hoy, supongamos que estamos hablando de la utilidad marginal mañana, esto es T más 1. Entonces, cuando yo tengo un retorno de un activo que es bajo, mi utilidad marginal va a ser alta, mi factor estocástico de descuento va a ser alto. Esta es una covarianza bien negativa. Ese es un activo que va a tener un beta súper alto. Es decir, es un activo que desde el punto de vista de la gente tiene un riesgo enorme. ¿Y por qué tiene un riesgo enorme? Porque precisamente en los estados de naturaleza en los que yo más valoro el consumo, el activo me está dando un retorno muy bajo. ¿Cuál es un seguro? Por ejemplo, un seguro es todo lo contrario. Un seguro es que yo tengo, por ejemplo, yo tengo un consumo muy bajo. Ahí valoro muchísimo más cualquier peso que me tiren, cualquier mango que me tiren es súper valioso. Yo tengo un activo que me da un retorno súper alto. Ese es una forma de seguro. Piensen ustedes, por ejemplo, un seguro de desempleo. En Colombia, pues tenemos las cesantías, que no son lo mismo, pero supongamos las cesantías desde el punto de vista de un activo, serían, si yo tuviera acceso a un mercado de cesantías, que yo puedo comprar un seguro que replique las cesantías, a mí me despiden, mi consumo cae, yo ahí valoro mi utilidad marginal del consumo aumenta muchísimo y tengo un activo que me renta más o que me está entregando un montón de flujo, ¿sí? Por el contrario, por ejemplo, si hay una acción y la acción me entrega recursos pocos en un estado de naturaleza que yo necesito mucho, es un activo muy riesgoso. Entonces, este CKPM, este modelo de consumo
Primero es la piedra angular de lo que vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Ya hemos definido el factor estocástico de descuento. Ahora hicimos una manipulación para llegar a una, no sé dónde estoy yendo, para llegar a una expresión de este estilo. Pero esta ecuación dice muchas cosas. Me está definiendo qué es el riesgo y al mismo tiempo me está definiendo cuánto debería pagar un agente por el precio de ese riesgo. Y es en función de esta covarianza y de la varianza. Entonces, simplemente para darles algunos ejemplos, lo primero es, bueno, no unos ejemplos. Esta noción de riesgo es una noción más rica que la noción de riesgo tradicional. Porque la noción de riesgo tradicional tiene que ver con qué tan volátil es un activo, la varianza del activo. Esta noción de riesgo dice, la volatilidad del activo importa, pero no solo importa la volatilidad, importa cuál es la covarianza con el factor estocástico de descuento. Ese es el punto clave, que haya una covarianza. Si ustedes, por ejemplo, como inversionistas, tienen un hedge y logran mantener, por ejemplo, hacen que su consumo y su bienestar no fluctúen, ¿sí? Por ejemplo, un activo en ese sentido no es riesgoso, porque no está covariando mucho con su factor estocástico de descuento. Si por el otro lado tiene un activo, así sea poco volátil, pero tiene una covarianza bien marcada con el factor estocástico de descuento, es un activo que va a ser riesgoso, porque sabemos que cuando así no sea muy volátil el activo, pues se va a sincronizar con cuando yo quiero obtener más o menos retornos. En la literatura financiera, usualmente este concepto más rico de riesgo no está. Primero, porque en la literatura financiera, usualmente los modelos no están construidos desde primitivos. Es decir, no consideramos realmente cuáles son la función de utilidad de un agente y cómo optimizaría ese agente. Pero dos, muchas veces lo que hacen es que imponen o asumen que el agente, por ejemplo, está perfectamente diversificado o que es neutral al riesgo, o ignoran las posibles fluctuaciones en la valoración de la gente. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo a valorar Ecopetrol, ¿sí? Y les digo cuál debería ser el precio de la acción de Ecopetrol, cualquier equipo de modelación o de valoración lo que va a hacer es, va a tratar de descifrar cuáles son los payoffs de Ecopetrol en distintos estados de la naturaleza. Entonces, ahí lo que hacen típicamente es, y con mucho esfuerzo, mirar toda la contabilidad de la empresa, mirar los proyectos, mirar cómo están generándose las utilidades, generar un flujo caja futuro, un EBITDA futuro, sí, toda una serie de ejercicios complejos para mirar cuáles son los pagos de Ecopetrol en distintos escenarios y luego los traen a valor presente y dicen, bueno, el precio de la acción de Ecopetrol debería ser este. ¿Sí? Y eso es lo que se hace aquí con Chinchina. En todo el mundo se hace así. A la luz de este modelo no diría eso está todo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bien y con mucho esfuerzo se calcularon los payoffs, ¿sí? Acá. Uno tiene escenarios de pagos, de retornos, y esos son los payoffs, pero no estamos calculando cómo covaría esto con el factor estocástico de descuento. ¿Por qué? Porque asumimos que el agente, por ejemplo, es neutral a riesgo. Si la agente es neutral a riesgo, pregunta rápida, quick challenge. ¿Cuál es el factor estocástico de descuento en un modelo isoelástico cuando la función, cuando la gente es neutral a riesgo? Esto ya repaso, esto ya lo vimos. Beta. Beta, exacto, porque recuerden que el factor estocástico de descuento es beta y las utilidades marginales, cuando la gente es neutral a riesgo, las utilidades marginales son constantes, no importa dónde esté, no importa si es súper pobre o súper millonario, la utilidad marginal es constante, no hay covarianza, ¿sí? Entonces, ahí pues no hay riesgo. Ahora, lo que es difícil es saber quién es el agente y cuál es su factor estocástico de descuento y cómo covaría su factor estocástico de descuento. Para darles un poquito de color,
Hace algunos años, por ejemplo, el gobierno democratizó o vendió acciones de Ecopetrol, ¿sí? 2007 y 2011, sobre todo yo me acuerdo más del 2007. En ese momento le vendieron acciones de Ecopetrol a todo el mundo, se la embutían a todo el mundo, ¿sí? Y era muy fácil adquirirlas y la idea era como, bueno, democratizarla, que era el término pues, que se acuñó en su momento, porque decir vender Ecopetrol en ese momento era imposible. Entonces, pues había que hablar más de democratización y la idea era que pues eso iba a desarrollar el mercado de capitales, porque la gente iba a tener acciones, que la gente podía relacionarse más con la empresa y pues era bueno también por el tema fiscal. O sea, eso parecía como un hit de operación. Y pues sí, tuvo consecuencias importantes. De hecho, pues el gobierno corporativo de Ecopetrol cambió a raíz del hecho de que está listada en bolsa. Pero, por ejemplo, a la gente le embutieron por nariz y boca la acción de Ecopetrol. La pregunta es si la acción de Ecopetrol qué tan riesgoso es para alguien en Colombia. Y ustedes dirán, bueno, pues no es tan riesgoso. Ecopetrol es una empresa sólida, ¿no? Bien manejada y más con el gobierno corporativo, porque va a ser riesgoso una acción de Ecopetrol. Bueno, resulta que para cualquier persona en Colombia la acción de Ecopetrol es riesgosa porque la acción de Ecopetrol depende mucho del precio del petróleo, que para bien o para mal tiene un efecto enorme sobre la economía colombiana. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan la crisis de 2014-2015, ¿sí? Se va de carajos el precio del petróleo. Eso significa que la acción de Ecopetrol pues se totea y el país se totea. Entonces uno así sea taxista, que uno dice, bueno, ¿un taxista qué tiene que ver con el petróleo? Pues hay muchos taxistas y a muchas profesiones, por el ciclo económico agregado los afecta la acción de Ecopetrol, el ciclo de commodities. Entonces la acción de Ecopetrol para alguien en Colombia puede ser riesgosa. ¿Y uno cómo hace entonces si tiene algo riesgoso? ¿Qué tiene que exigir en este modelo si tiene algo riesgoso? Tiene que exigir mayor precio, mayor retorno. Y eso significa que uno, dado una serie de pagos, de payoffs, pues tiene que tener un precio inferior. Es decir, un agente que tenga más cobertura frente al precio del petróleo debería estar dispuesto a pagar más por Ecopetrol que alguien, por ejemplo, en Colombia. Entonces, no era una acción para venderle a la gente por boca y nariz. Y de hecho, lo que pasó en el mercado de capitales es que pues, la acción se toteó por buen tiempo, la gente lo compró muchísimo más alto y dijeron, bueno, a mí que me vendieron, la gente luego salió a vender, eso obviamente generó más totazo el precio de la acción y desafortunadamente pues hubo una salida fuerte del mercado de capitales de las personas naturales. En Colombia uno de los problemas estructurales del mercado de capitales es que tenemos pocas personas naturales. La gente de a pie no invierte en el mercado de acciones, la gente de a pie invierte en un Uber, en una pirámide, o incluso que están invirtiendo en bitcoins, ¿sí? Invierten en todo menos en una acción de Colombia, porque además ha habido muchos escándalos, ¿sí? Entonces, en retrospectiva, pues algo que parecía tan promisorio y tan bueno, porque era bueno fiscal, bueno desde gobierno, bueno del mercado de capitales, pues resultó no siendo tan bueno. Y todo un poco, pues, se puede leer a la luz de que era un activo riesgoso para los colombianos, ¿sí? Pero obviamente usted dígale a alguien, dígale a un político que va a vender Ecopetrol a una inversionista de afuera y, hemos dicho, la conversación, antes de que usted llegue a decir factor estocástico de descuento, ya está muerto, ¿sí? Pues digo, muerto de que nadie le va a prestar atención porque usted dice cómo le iba a vender el 20% a alguien de afuera, imposible. Santiago. José Ignacio, una pregunta ahora que mencionas que pues en el mercado colombiano las personas de a pie no están tanto. ¿Qué Sí. pasa cuando uno se muere? O sea, hay muchas acciones que están dadas de Bancolombia, Ecopetrol, Cuando uno que la tiene gente muerta. Sí, que hay gente que Listo, la entonces compró cuando uno y se se murió. muere, como No hay, cualquier no hay herederos. activo, sí, cuando uno se muere, preguntaste. Sí, es cuando uno se muere y no hay herederos, porque sé que hay muchas acciones que están, que Sí, nadie las entonces responde, que nadie cobra dividendos. esa es una conversación que se ha tenido en Colombia. Simplemente para aclarar, cuando uno se muere, en general, pasa que pues, los activos deben tener algún tipo de heredero, ¿sí? Usualmente. Ahora, en muchos casos, por ejemplo, no hay un heredero claro
o hay peleas jurídicas, ¿sí? De hecho, ese es uno de los problemas usuales, sobre todo para la gente que tiene un poquito más de acciones, que la gente cuando tiene más de acciones pues tiene más riqueza y entonces arrancan pues todos unos procesos, si no hay un heredero claro que pueda reclamar las acciones y otros activos, pues arrancan toda una serie de litigios. Entonces esos litigios son muy lentos, pero finalmente puede darse el caso que al final no haya un heredero claro, ¿sí? En ese caso, pues hay una ley que se llama la Ley de Bienes Monstrencos en Colombia, así se llama. La Ley de Bienes Monstrencos, que no me acuerdo qué año es, pues le dio la facultad a varios entes judiciales, entonces la Fiscalía, de buscar activos que, por ejemplo, están de naturaleza perdida como esos, que van en beneficio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del ICBF. Entonces, en principio, esos activos... Esperen un segundo, que es que tengo un problema acá. Esperen un segundito. Muy bien. Qué pena. Me puse a hablar del ICBF y mis niños afuera como, como si fueran huérfanos, pataleando. Entonces, ha habido varias propuestas. No solo es el caso incluso donde la gente se muera. El caso más concreto de accionistas perdidos ni siquiera son... los muertos, hay una fracción, pero el caso más concreto es cuando ha habido recompras de acciones, ¿sí? Las famosas OPAs, donde empresas dicen, bueno, nosotros estuvimos listados en bolsa, ahora queremos hacer una recompra, hacen un anuncio, usualmente por regulación tiene que estar en los medios impresos, entonces hay unos anuncios y la bolsa tiene que verificar que se haga buena publicidad de las operaciones de recompra. Pues resulta que las empresas terminan recomprando y quedan acciones por ahí flotando. ¿Y por qué terminan flotando? Porque hay gente que ni siquiera es que se murió. Bueno, hay unos que se murieron, pero pues es difícil saber si se murieron, en qué proceso están y dónde están. A veces es personas que heredaron y ni se acuerdan o no saben que tienen acciones. Entonces hay una cantidad, yo diría no despreciable, de acciones flotando que se podrían acelerar e imputar directamente para el Estado. Pero pues es una discusión que siempre ha sido lenta y yo no sé, creo que también ahí hay unos temas jurídicos que a veces el que toma la acción le pueden caer después encima, porque el día de mañana Santiago, todos pensamos que Santiago se había muerto. Dijimos, bueno, esta acción tiene ahí unos 200 millones, qué lindo, resulta que Santiago no murió, estaba desaparecido, estaba borracho y nadie lo encontraba. Y aparece y nos clava un proceso de, ¿sí? Legal por ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ha habido cierta reticencia a ese tipo de cosas. Muy bien, pero bueno. Vale, gracias. Entonces, yo creo que las dos cosas y para aprender de este pedazo es cuando nosotros escribimos los modelos con estos primitivos, lo que es clave es el factor estocástico descuento, y por eso lo hemos mencionado tanto en clase, ¿sí? Para una gente que tenga mucha diversificación y su consumo, por ejemplo, pues no dependa de pocas cosas, pues va a tener una volatilidad de su consumo y de su factor estocástico descuento relativamente baja, y eso le debería permitir tomar más riesgo. Para una gente que esté un poquito menos diversificado, pues los vaivenes van a afectar. Y si nosotros pensamos que en últimas tenemos una relación entre el ciclo económico, el consumo de los agentes, pues esto lo que nos va a decir es que vamos a tener unos cambios fuertes en la capacidad o la disposición de tomar riesgo de los agentes del mercado, ¿sí? Y precisamente toda esta literatura en últimas, la que vamos a ver durante casi toda la clase, se resume en eso, y es
y es que precisamente la lectura de los activos no solo se puede hacer desde las propiedades de los activos, es decir, los activos cómo rentan y en qué condiciones rentan y demás, sino también hay que mirarlo a la luz de, por ejemplo, de cambios en el ciclo económico que afectan la disponibilidad, o perdón, no la disponibilidad, la propensidad a tomar riesgo porque hacen que, por ejemplo, pues, los activos se vean en algún momento más riesgosos porque tenemos cambios en ese factor estocástico de descuento. Y eso es como lo más importante de esta literatura. Ahora bien, si uno piensa que la covarianza entre el factor estocástico de descuento y los retornos es lo clave, también uno puede decir, mire, el CAPM es una versión del CKPM, donde el factor estocástico de descuento estaría definido así, ¿sí? Si yo defino el factor estocástico de descuento en función del retorno al mercado, pues inmediatamente genero la covarianza que tiene el CAPM, ¿sí? Lo otro es, estos dos modelos en últimas tienen una representación lineal frente al precio de riesgo de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que en últimas, si yo hago una regresión, pues ese beta es la covarianza que me dice cuánto cada activo me determina el precio del mercado, pero eso es simplemente lineal frente al precio de riesgo del mercado, que es lo que está generando pues toda la varianza transversal de activos, ¿sí? Entonces, de ahí han salido muchas otras formas de decir, bueno, miremos de una vez representaciones lineales, sin pasar por modelos, sin pasar por supuestos, vamos a una representación lineal donde ustedes me dicen, mire, el precio de riesgo de mercado, es decir, lo que genera la fuente o el origen de toda la dispersión de activos es esta, y yo pues testeo si funciona eso o no. El otro es, el CAPM es un modelo más general, ¿sí? Yo se los derivé con una ecuación ahí ad hoc de optimización, pero en principio es más general porque no estamos imponiendo, digamos, la estructura precisa de un problema de optimización intertemporal y más. Lo otro es que es mucho más exitoso y luego les voy a mostrar por qué, pero tiene un gran problema. Y es que en últimas, el CAPM es un modelo que finalmente termina hablando de activos o precios de activos en términos relativos. ¿Y a qué me refiero a esto? Porque fíjense el CAPM, si quieren me devuelvo. Ustedes van a poner, uno puede responder de forma muy precisa cómo debería ser dada una covarianza entre cualquier activo y el precio de mercado, responde de una manera muy precisa el exceso de retorno. Pero con este modelo no logran explicar de dónde viene el retorno del mercado, ¿sí? Es decir, por más de que ustedes analicen muchos portafolios y muchos activos, al final, si yo les digo, bueno, pero ¿por qué el retorno del mercado es así? El modelo no puede responder, ¿sí? Desde el punto de vista del modelo, el retorno del mercado está dado. Y es nuevamente como esos modelos donde ustedes miran la frontera eficiente de un portafolio. Esa frontera se construye con los activos, pero no sabemos finalmente de dónde vino. Porque los activos son una caracterización tomada como dada, son combinaciones. Entonces, el modelo de CAPM tiene una claridad enorme a la hora de lograr tener condiciones relativas de retorno, pero dice nada frente a, en últimas, que explica los retornos del mercado, ¿sí? Cuando un modelo de consumo pues va a poder explicar incluso el retorno del mercado, porque pues finalmente lo que es riesgoso es, lo que implica riesgo es el factor estocástico de descuento. Bueno, esto lo voy a dejar ahí. Literatura empírica, y acá terminamos la clase de hoy. Creo que me faltan solo dos cosas. La mayoría de trabajos empíricos en finanzas son variaciones al modelo CAPM. Y hay muchas versiones del modelo CAPM y le ponen otras primas y tal. Y lo que van a hacer es, van a generar una especie de factor estocástico exógeno, donde hay una serie de factores de
factores de riesgo, llamémoslo factores de precio y mercado. Y básicamente, pues, lo que hace la literatura empírica es mirar el ajuste de esas explicaciones. De hecho, esa literatura es enorme, ¿sí? Y usualmente lo que pasa es que tendemos a analizarla de forma segmentada, es decir, miramos, por ejemplo, si vamos a mirar los excesos de retorno, los miramos de excesos de retorno en el contexto de un mercado accionario, los excesos de retorno en el contexto de bonos, los excesos de retorno en temas de monedas. Hay algunos factores que tratan de explicar todo el universo de activos, pero casi, digamos, casi toda la literatura está en canastas donde se van analizando diferentes tipos de mercados y de factores, ¿sí? Estos modelos de factores, pues, tienen una dispersión enorme. De hecho, pues, cuando luego les muestre los 3 o 4 factores más conocidos, en la literatura hay un paper que habla de 2.500 factores que se han sugerido para explicar los excesos de retorno de un activo. Y eso va a quedar más claro cuando ya les muestre algunos en ejemplo, pues ustedes van a entender más otro tipo de cosas. Y lo otro es que, si bien muchas veces los factores le ayudan a uno a explicar como los retornos ex post, eso no significa que necesariamente esos factores son exitosos en pronosticar retornos ex ante, ¿sí? Entonces, bueno, luego vamos a ver factores, pero para que me entiendan de qué estoy hablando es, por ejemplo, esta literatura ha explicado cosas como un factor de momentum, y es que las acciones tienden a mostrar cierta persistencia. Entonces, un factor de momentum es decir, mire, el exceso de retorno de los activos está explicado por esa persistencia que tienen. Entonces, si usted quiere generar plata, pues haga un loading o cargues en activos que tengan mayor persistencia cuando tengan retornos altos y haga cortos o desinvierta en activos que ya están teniendo retornos bajos. Eso va a quedar un poquito más claro cuando les muestre un modelo de estos en práctica empírica, pero bueno, para cerrar la clase de hoy, la cantidad de factores que hay posibles para explicar los excesos de retorno son muchos. No necesariamente son buenos predictores de lo que va a ocurrir y siempre pues no nos van a dar una explicación de equilibrio general y no nos van a dar una explicación de por qué el retorno al mercado se mueve como se mueve. Entonces, bueno, con esto termino por ahora. Ahora sí los puedo ver a todos. Segundo.